Todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos que la Biblia ya advirtió que llegarían. Y en medio de estos tiempos difíciles es cuando necesitamos apoyarnos en el Señor más que nunca. Hay algunos pasos concretos basados en principios bíblicos que debemos seguir para afrontar los tiempos de crisis. ¿Quieres conocer cuáles son? Entonces quédate conmigo en este repaso reflexivo de la lección de escuela sabática. Hablar de crisis nunca será un tema agradable para nadie, pero sí es un tema necesario, un tema que necesitamos conversar para estar preparados. Voy a ponerte un ejemplo. Si un padre está a punto de dejar a su hijo en una ciudad grande, donde estudiará la universidad, y esa ciudad, como toda ciudad grande, tiene peligros, tiene riesgos, personas mentirosas y malas, entonces es responsabilidad del padre advertirle a su hijo de aquellos posibles peligros que afrontará. No es que lo esté destinando al engaño, no lo está destinando a la estafa, lo está preparando para cuando lleguen esos momentos de crisis, para que esos momentos difíciles no lo tomen por sorpresa. Y así el muchacho pueda evitar y sobresalir a cualquier situación difícil. Ese es el tema de la lección de esta semana. Saber que Dios también nos dejó en su palabra advertencias para esos momentos de crisis. Vamos a dividir esta lección en dos secciones, ¿te parece? La primera sección hablaremos sobre la crisis que afrontó Josafat. Y también la segunda parte hablaremos de la crisis de los últimos tiempos. Bien, comencemos. Vamos a analizar la crisis de Josafat. Antes tienes que saber algunas cosas de Josafat. Josafat era un buen rey, ¿sí? Josafat también era el gobernante del pueblo de Dios, de Judá. Josafat era un experto comandante. Josafat tenía un ejército preparado para la guerra. En otras palabras, Josafat tenía todos los recursos para salir victorioso frente a cualquier situación militar. Sin embargo, aquí viene el momento de la crisis. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, los primeros versículos nos muestran que no vino a él uno ni dos, sino 3 ejércitos. Y los historiadores mencionan que estaba a 15 horas cuando él recibió la noticia. Ahora voy a pedirte que te coloques en los zapatos de Josafat. Te has preparado para la guerra, pero no es suficiente. Tu ejército es triplicado en fuerza. No tienes más tiempo. La guerra está a horas de comenzar. ¿Qué haces? Y aquí te voy a dejar el mejor modelo de manejo de crisis que puedas encontrar. Por supuesto, teniendo a la Biblia como base. La primera reacción natural de Josafat, registrada en la Biblia, es que Josafat tuvo miedo. Y sabes, amigo, si alguien te ha dicho que el miedo es malo, déjame decirte que estuvo equivocado. El miedo no es malo. Todos en la vida, seamos pequeños o grandes, tenemos miedo de alguna cosa. El problema no es el miedo, el problema es dejarse dominar por el miedo. Cuando el miedo domina, el miedo te amarra, el miedo te controla, no puedes tomar una decisión. Pero es maravilloso que Dios también nos da un remedio para el miedo. En estos momentos de crisis, en estos momentos de incertidumbre. ¿Y sabes tú cuál es el secreto? Voy a leer para ti 2 de Crónicas 23. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Josafat no puso su confianza en su propia fuerza. Josafat no puso su confianza en su ejército, sino en el poder de Dios. Luego de aceptar su temor, su miedo, luego de aceptar sus debilidades, Josafat coloca en oración sus problemas, es decir, en las manos de Dios. Y no solo él, sino juntamente con él todo el pueblo de Judá.
Él sabía que los guerreros militares deberían convertirse primero en guerreros de oración. Quiero que te pongas a pensar en la última crisis que golpeó tu vida. Y también quiero que te contestes personalmente si fue la oración tu primera alternativa o quizá fue la última. La historia de Josafat nos cuenta que cuando se pusieron a orar, Dios envía una respuesta usando en esta ocasión a un profeta, a un levita llamado Jaziel. Y la respuesta de Dios es la siguiente: salgan a la guerra, manténganse firmes, pero esta vez no tendrán que pelear. Qué maravillosa noticia, ¿verdad? El pueblo de Judá creía que tenía una batalla que pelear, pero Dios toma esa batalla como su propia batalla. Y cuando Dios toma tus batallas, ¿sabes qué es lo que te va a entregar? Victorias. Vamos ahora a la siguiente sección, a la crisis de los últimos tiempos. Y para eso voy a pedirte que tú puedas revisar con tranquilidad y calma el libro de Apocalipsis capítulo 13, porque en este capítulo se predice una crisis futura para el pueblo de Dios, que requiere que las personas elijan entre permanecer firmes y confiar y adorar a Dios, el verdadero y único Dios, o transigir y adorar a los enemigos de Dios. Este mensaje es un mensaje serio y debe hacernos razonar en todo lo que no estemos usando y haciendo para honrar a Dios. Recordemos que la venida de Jesús será tan pronto como el tiempo de nuestra muerte, porque el periodo de nuestra muerte y la resurrección será como un abrir y cerrar de ojos. Es ahora cuando necesitamos seguir el consejo de Jesús, cuando dijo que era imposible servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Jesús nunca dijo que era difícil servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, o que debería de tener cuidado la persona en servir a Dios y al dinero. Jesús nos dijo que era imposible que alguien que ame al dinero sirva también a Dios. Pablo dijo: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. La Biblia nos dice que el pueblo de Dios estará en crisis al final de los tiempos. La pregunta es: ¿le permitirás al Espíritu Santo que te dé el valor del rey Josafat para volverte inmediatamente a Dios? ¿O confiarás en tu fuerza e inteligencia? Que el Señor te ayude a depender todos los días del poder de Dios y no del tuyo. Nos vemos pronto. Bendiciones.